Muy buenos días, mi nombre es Brina y Lorena Medina Vera, estoy en el primer semestre de criminalística. Este es un taller de expresión oral para el docente Diego Giraldo. La primera pregunta es, con sus palabras explique el siguiente texto: una sociedad en la que todos pudieran hablar y nadie lo hiciera no duraría ni un día. La verdad, no duraría ni un día. ¿Por qué? Porque sabemos que en Colombia tenemos políticos corruptos, tenemos narcotraficantes. Bueno, y hay algunas personas que no les gustan hablar. ¿Por qué? Porque les da miedo hablar, expresarse lo que sienten, expresar lo que piensan. Porque tienen miedo de que les vaya a pasar algo, de que de pronto los maten, de que de pronto le hagan daño a sus familias. Como sabemos, Colombia es un país así, que Colombia ha vivido como casi como una guerra. ¿Por qué? Porque algunos políticos y algunos narcotraficantes hacen sus cosas. Y pues las personas que se dan cuenta les da miedo hablar porque les dije, tomen represalias contra ella y su familia. Por eso no duraría ni un día. La segunda pregunta, ¿qué es la comunicación? Bueno, como tal, la comunicación es la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. Un ejemplo puede ser las redes sociales, puede ser la televisión, la radio, las noticias, bueno, entre muchas más de estas. La tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre comunicación y expresión? La comunicación es el proceso de interrelación de los seres vivos y la expresión es la forma que se utiliza para comunicar. La comunicación transmite un mensaje o contenido y la expresión es la portada del mismo. Cuarta pregunta, ¿por qué el lenguaje es más trascendental de los inventos que ha desarrollado el hombre? El lenguaje nace como el más trascendental de los inventos que ha desarrollado el hombre para comprender su mundo y desempeñar una función central en las sociedades y civilizaciones, pues influye tanto en su nivel de desarrollo y progreso como en el del conocimiento. Quinta pregunta, ¿de qué manera Fernández Sotelo explica la naturaleza de la comunicación y argumente? Bueno, Fernández Sotelo en 1990 hace referencia a la naturaleza social de la comunicación, describiendo 4 características que la definen. Los hombres, por el hecho de necesitarse, encontrarse, comunicarse, están conscientes de que toda relación humana implica una influencia recíproca, efectos inmutuos. O sea, lo que trata de decir Fernández Sotelo, exacto, es que nosotros como tal tenemos que comunicarnos con la naturaleza, con los seres vivos o hasta con las mismas personas. La naturaleza, un ejemplo, ella se manifiesta a veces por incendios forestales, también el calentamiento global. Todo eso, ella se está comunicando con todo eso diciendo que no le hacemos más daño, que cuidemos como tal la naturaleza, igual como nosotros, que comunicamos como tal algo cuando no nos gusta o cuando algo nos está haciendo daño. Sexta pregunta, ¿qué es el proceso de la comunicación? ¿Por qué es dinámico ese proceso? Bueno, la comunicación es fundamental. El diálogo mediante el cual los hombres participan con el fin de manifestarse las diferencias sociales y la diversa cultura de los distintos sectores de la sociedad. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de reproducir alteraciones de un sistema físico o cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento, ecuaciones de evolución para dicho sistema. Séptima pregunta, explique cada uno de los modelos de comunicación. Bueno, el primero es modelo matemático de la información. Es básicamente la teoría sobre la transmisión óptima de los mensajes.
la transferencia de información que se efectúa de la fuente al destinario, mientras que la transferencia de la energía vectora se lleva a cabo del transmisor al receptor. Ese esquema analítico es distintas versiones y con ligeras variaciones terminológicas constituye a una presencia constante en los estudios comunicativos. Probablemente ayuda por su aplicabilidad o fenómenos muy heterogéneos. En efecto, todo proceso comunicativo se desarrolla según el esquema. Aquí se reproduce tanto si reproduce entre dos máquinas, por ejemplo, la comunicación que tiene lugar en los aparatos llamados homeostáticos, que aseguran que una determinada temperatura no supere el límite establecido, disponiendo oportunas correcciones de la situación térmica. En la fuente apenas recibe un mensaje y convenientemente codificado. Y la B es que se reproduce entre dos seres humanos. La C se produce entre una máquina y un ser. El caso típico del nivel de gasolina, el depósito de un coche, comunicado mediante un flotador y señales eléctricas en el salpicadero del coche, en el que aparece un mensaje dirigido al conductor. El segundo se llama el modelo de Lansky. Se publicó en 1948 en su artículo Estructura y función de la comunicación de masa. En el mismo es posible apreciar la presencia de los concepciones o conductistas o beoboristas dominantes en el panorama científico de la época, los cuales pretenden explicar el comportamiento de las masas como la respuesta ante distintos estímulos. Además, el contexto político del periodo de entreguerras con el desarrollo del aparato propagandístico de la Unión Soviética y Alemania nazi creó una situación propicia para presuponer a partir de principios conductistas ciertos efectos de los medios. Entonces, uno de estos es bien una forma apropiada para describir un acto de comunicación es responder las siguientes preguntas. ¿Quién dice qué? ¿A través de qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? El tercero es modelo STAR. Se basa en tres elementos principales: la fuente o emisor, persona o organización informativa, el mensaje, cualquier señal que se pueda interpretarse por el receptor, y el receptor o distinto personas, grupo de personas, auditorio, público y receptor. El cuarto modelo de Malevsky es un claro ejemplo de la influencia de la Mass Communication Research en la ciencia de la comunicación de masas alemanas. Malevsky parte de un esquema elemental que luego va progresivamente aumento en complejidad hasta llegar al modelo que grafica el proceso de comunicación social. El quinto modelo es de Jacobson. El emisor corresponde al que emite el mensaje. El receptor recibe el mensaje. Es el destinatario. El mensaje es la experiencia que recibe y transmite con la comunicación. Seguimos con el modelo sexto, que se llama el modelo de Palo Alto. Considera la comunicación como un proceso social permanente de puesta en común y participación, donde comunicar implica construir un sentido en la interacción. Y séptimo y último es el modelo de la propaganda, es describiendo las fuerzas invisibles capaces de asegurar que los medios cumplan papel propagandistas, transmite información
tediosa en lugar de las noticias y obedezcan las órdenes de sus amigos, de sus amos, incluso sin que nadie se lo pida. Simplemente los medios movilizan el apoyo en favor de los intereses especiales que dominan el Estado y la actividad privada, y sus elecciones, énfasis, omisiones, a menudo que pueden entenderse mejor si lo analizan en tales términos. 8 y última pregunta. Explique con ejemplo cada una de las funciones del lenguaje. Esa es la primera función, expresiva o emotiva, que esa la hace el emisor. La segunda función, que es la apelativa o canativa, la hace el receptor. La tercera función es representativa, que hace el referente. Y la cuarta función es la poética o estética, que forma el mensaje. La quinta función es fáctica o de contacto canal. Y la sexta es función metalística y código. Muchas gracias por su atención.